investigadores, periodistas, expertos, que creo que me tienen que responder una pregunta que me viene sonando mucho en los últimos días. Primero, antes de entrarle al tema en sí, le agradezco a Guadalupe Correa, profesora universitaria, escritora, investigadora, autora, que nos acompaña en este espacio libre como el viento. Guadalupe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Vicente? Muy contenta de estar en tu programa. Muchas gracias. Gracias. Y saludo nuevamente al doctor Ángel Valderas Puga, especialista en petróleo y energía y miembro de esta familia Sin Censura. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, Vicente. Espero que me escuches. Sí, te Saludos escuchamos. cordiales. Gusto en compartir mesa otra vez con Guadalupe Correa. Saludos, Guadalupe. Igualmente, igualmente. Déjenme preguntar para empezar. Con todo este ruido, con todo este escándalo sobre escándalo que busca desgastar, esta campaña que busca desgastar al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no están los intereses de las grandes empresas por el tema de la reforma eléctrica, Guadalupe, doctor Ángel Valderas Puga? Porque me pareciera que nos estamos perdiendo el verdadero meollo del asunto, lo de fondo. Yo pregunto, ¿no ven ustedes a los grandes intereses detrás de este ruido de que si la casa en Houston, de que si el hijo, que si el presidente? ¿Cómo ven, Guadalupe? Absolutamente. Creo que estamos en un momento histórico en el país y definitivamente pareciera ser que hay una campaña orquestada, bien financiada, bien coordinada entre pues ciertos grupos de interés que todos van juntos luchando por el mismo interés y que al final obviamente tienen el respaldo de diferentes maneras. Escuché el programa, bueno, el segmento pasado de Mexicanos contra la Corrupción. Y bueno, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis de los miembros de su consejo consultivo, directivo y de las alianzas que ha tenido esta ONG, no solamente de su financiamiento por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Sino también de sus alianzas y de su participación en ciertos procesos políticos, ¿no? No estamos muy lejos de decir que, bueno, están atendiendo a intereses tanto de otras naciones, porque realmente vamos a ver esto, ¿no? Todos estos grupos responden a los intereses empresariales mexicanos. Los intereses empresariales mexicanos crean sus ONGs, y además de todo, pues financian ciertas campañas en redes sociales. Lo hemos visto con la cuestión de Loret, con la cuestión de los hijos del presidente, y en este momento se está discutiendo algo fundamental. Y bueno, también quiero decir qué tan fundamental es, porque en todo este espacio de Todos Somos Loret y una serie de cuestiones sin sentido, y sin censura, porque deberían estar censuradas algunas de estas cuestiones, por diferentes, no por la libertad de expresión, pero digo, estos actos. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en la aprobación de la reforma del 2013? Y esto es muy importante. Hay alegatos, hay declaraciones de un expresidente, entre todas ellas, de un expresidente de Petróleos Mexicanos, que argumenta en una negociación para traerlo a México y reducir la condena. Estoy hablando de Emilio Lozoya Austin, de supuestamente que hubo sobornos a legisladores para que apoyaran de manera más satisfactoria, porque muchos de ellos llevan a votar a favor, pero no era muy difícil, como él es muy difícil al presidente, lograr esta mayoría. Entonces, hay alegatos muy delicados y tan delicados, porque lo que está ahorita en juego es el sector eléctrico en México. Y de hecho, de esto hemos hablado mucho. Creo que Ángel ha hablado muchísimo con muchos datos técnicos y bueno, y la cuestión social, la cuestión de los beneficios que se le ha dado a estas empresas también se ha tocado. Pero aquí hay algo todavía de mucho más fondo. Y tiene que ver con Ricky Riquín Canallín, con Ricardo Anaya, que un día me habló, que un día dijo que yo decía fregaderas. Pues las fregaderas se dicen en otro espacio. El señor, cada vez que tiene una intervención, habla de la necesidad de generar las energías renovables, cuando él y todos estos otros actores apoyaron al sector
de las no renovables, del gas y el petróleo, como muchas empresas a las cuales representan. El día de hoy, les voy a comentar esto porque es muy importante y va vinculado a lo que quiero decir de Ricky Riquín Canallín o Ricardo Anaya, más bien, Ricardo Anaya alias Ricky Riquín Canallín. Es algo importante porque si la reforma energética del año 2013 se aprobó con actos de corrupción y sobornos, no a una o dos personas, que quizás fuera un caso aparte, sino si se prueba, si la fiscalía puede llegar a probar, si de acuerdo a lo que dijo Lozoya podemos ver un patrón de otorgamiento de sobornos, o sea, actos de corrupción para avanzar una iniciativa que además de todo benefició intereses transnacionales, de intereses transnacionales en el sector de la energía en general, no solamente el sector eléctrico, pero aquí estamos hablando de la energía en general. Si esto pasó, yo creo que deberíamos iniciar una discusión con relación a toda la reforma del 2013, porque sería inválida. Y deberíamos de discutirla esto de una forma mucho más seria. Creo que primero tiene que avanzar la reforma al sector eléctrico, pero no podemos perder de vista lo que sucedió. El día de hoy aparece una noticia en la revista Proceso que a mí me llamó mucho la atención. Dice que el señor empleado de la empresa transnacional Shell de México, Alberto de la Fuente, dice lo siguiente. En el marco de medio ambiente, Agenda 2030 y cambio climático, porque ahora todos los grandes capitalistas como la familia Rockefeller o Shell mismo, que se dedicaba al gas y el petróleo, pero ahora están muy consternados por las energías limpias. La energía de reforma eléctrica es un par de zapatos que le quedaría muy chico a la economía mexicana. Con unos zapatos que aprietan no podemos caminar hacia el futuro. Y entonces él sigue avanzando esta idea de que México no va a poder cumplir con los acuerdos internacionales de dar energías limpias. ¿Y quién está planteando eso? Las mismas empresas que van a recibir subsidios en Estados Unidos con su marco del Build Back Better o el nuevo acuerdo verde. ¿Cómo es posible que Shell, cómo es posible que todas las empresas de la familia Rockefeller que vendió Exxon y que ahora se dedica a producir energía eólica o energía solar, ahora estén hablando de energías limpias, cuando no son tan limpias y cuando de aquí a varios años van a poder hacer esta transformación? Ellos van a avanzar y van a dejar a la región y a los países desarrollados mucho más dependientes que antes. Entonces, no solamente estamos hablando de la reforma del sector eléctrico y los dimes y diretes. ¿Por qué crees que son los dimes y diretes? ¿Por qué están teniendo una campaña aparentemente tan efectiva, pero sí que hace mucho ruido, sí que llama mucho a la opinión pública? Porque detrás de lo que está sucediendo, detrás de la no aparición de Ricardo Anaya, cuando tenía que presentarse el día de ayer y ahorita es prófugo de la justicia, existe todo un andamiaje de intereses que si se pueden probar, que si se pueden develar, nos pueden inclusive hacer cuestionar de manera fundamental la reforma energética del año 2013 y quizás reformarla, renegociarla o cancelarla en su totalidad. Hasta ahí podemos llegar y es algo muy importante considerar. Claro, yo soy muy mal pensado, ya me conoces, Ángel, pero yo decía, cuando estamos conociendo a muchos que están detrás de bambalinas, cuando están exhibiendo a muchos de estos personajes con intereses en empresas extranjeras, cuando se exhibe al Diablo Fernández, al dueño de FEMSA, y esto de que los Oxxo no pagan lo que paga una familia de trabajadores de a pie en México, ¡pum! El escándalo, como para desviar la atención. Así lo entiendo yo. Te escucho con tus opiniones, con tus reflexiones, Ángel. Vicente, ¿te acuerdas de mi amigo José Luis Ruiz, oaxaqueño, avecindado en Querétaro, compañero politólogo, Universidad Autónoma de Querétaro? Y lo que comenté una vez en tu programa, los patos están sacando las cabezas, el Parlamento abierto, el debate sobre el sector energético nacional en estos momentos ha obligado a muchos patitos a sacar su cabecita. Lo dijiste muy bien, tras bambalinas, operando por detrás, operando a través de ejercicios fachada,
operando por medio de sus peones, porque eso es lo que son, peones. Y hoy en día tienen que dar la cara. Basta que veamos quiénes han ido al Parlamento Abierto a hablar en contra de una iniciativa nacionalista del sector eléctrico. Bueno, pues yo ya te había comentado, por ejemplo, que es sorprendente, y yo creo que hay que repetirlo varias veces, Vicente, de dos ejemplos, ¿no? Uno, por un lado, tenemos a la AME, Asociación Mexicana de Energía. Mexicana de energía, constituida por 17 empresas, de las cuales 15 son extranjeras. De mexicana esa asociación tiene lo que yo tengo de chino mandarín. Nada. De esas 17 empresas quedan 2 mexicanas, Grupo México, que es la primera noticia que yo sepa, que se dedica al sector eléctrico, no lo sabía. Sé que está en minería, sé que tiene algunos negocios en petróleo e infraestructura. Pero se dedica a envenenar ríos como el río Sonora en el norte, ese tipo de cosas. Y luego no quiere pagar. Pero son muy ecologistas, Vicente. Envenenan ríos, no se hacen cargo, como la transnacional española Repsol en Perú, son igualitos. Envenenan, contaminan, atacan al ambiente por sus fines de lucro, pero hoy en día nos resultan ecologistas. Bueno, de esas empresas de la AME, resulta ser que 4 son españolas, 4 son norteamericanas, 2 son británicas, una es coreana, una es francesa, una es italiana. Qué chulada de organización mexicana. Y en su portal señalan que tienen capacidad instalada de más de 25,000 megavatios. Bueno, la única mexicana, que se llama EVM, tiene una capacidad instalada de mugrosos 100 megavatios, de 25,440. Es decir, Vicente, Guadalupe, un triste 0.04%. 0.04%. Y hoy Carlos Fernández Vega, en la jornada de hoy, en su columna México S.A., pues nos da otro dato de otra de estas pseudoorganizaciones, cuyos comités directivos pues están dominados por empresas extranjeras. Entonces resulta ser que en el Parlamento Abierto, ayer se presenta Alberto de la Fuente, presidente del CEEG, que sería el Consejo de Ejecutivo de Empresas Globales. Ahora sí, como dices tú, Vicente, válgame la fregada. Empresas globales mexicanas, y cuando empiezas a leer, resulta ser que Alberto de la Fuente es director general de Shell. Y luego aparece la vicepresidenta, que es de Visa México. Como vicepresidenta está la directora general de AT&T, que es ni más ni menos que Mónica Aspe, que es sobrina o hija de aquel famoso Pedro Aspe Armella, así, neoliberales de cepa. Y luego aparece ni más ni menos que British Petroleum, General Motors, Honeywell, Manpower, Nestlé, PepsiCo. O sea, digo, ni la burla perdonan estos consejos de empresas globales, man, que nada tienen que ver con México. Recordemos que British Petroleum se habría ido a la quiebra si el gobierno de Estados Unidos le exige pagar la indemnización por el gran desastre ecológico en las costas de Nueva Orleans. British Petroleum se hubiera ido a la quiebra
si lo hubieran obligado a pagar el desastre que hizo. Entonces, con Guadalupe, lo que hemos venido comentando, lo que comentamos el martes pasado, es una soberana vacilada. Pero regreso a mi amigo José Luis Ruiz. Ahí están los patos, los patitos, las patitas que sacaron la cabeza y hoy nos vienen a hablar, vienen a pontificar desde una serie de empresas fachada que pareciera ser que no, wow, son los non plus ultra. Mira, hoy en la mañana, por ejemplo, estuvo Sergio Sugasti de una empresa que se llama Sugastec Wind Energy. Yo jamás la había oído hablar. Sugastec Wind Energy. Y lo presentaron en su currículum como empresa líder en proyectos eólicos. Por favor, la energía eólica comienza a desarrollarse para generar energía eléctrica ya de manera masiva en 1983 en Dinamarca. Estamos hablando de hace 37 años, Vicente. Y salen estas empresas que nunca nadie jamás ha oído hablar y se presentan como líderes. Mira, si esta empresa que está en Puebla, que forma parte del clúster energético de Puebla, fuera realmente una empresa líder, ya la estuviéramos viendo vendiéndole aerogeneradores e instalando parques eólicos en Canadá, en Estados Unidos, en Timbuktu, en el Reino Unido, en Noruega, en Dinamarca. Pero mira, yo creo que en su casa lo conocen. ¿Qué sucede en realidad con estas empresas? Pues es igualito que este Consejo de Empresas Globales o que esta Asociación Mexicana de Energía. Mandan a sus empleados a dar la cara, a que ellos sean los que van a defender los intereses extranjeros. Y termino este comentario para no acaparar el tiempo. Mira, en el mismo portal de la AME, tanto que pontifican que ellos están por las energías limpias, sus propios datos los contradicen. En ese portal se señala que Iberdrola tiene 24 plantas de generación de energía eléctrica, de las cuales 2/3 partes no son ni eólica ni fotovoltaica. O sea, de 24, tienen 6 eólicas, 2 fotovoltaicas, pero ¿qué crees? Tiene 16 de ciclo combinado. Y en ese mismo portal, cuando vamos a ver a Mitsui, que está también ahí, pues resulta ser que son 5 plantas de ciclo combinado. 0 eólicas, 0 fotovoltaicas. Luego, la transnacional española Naturgy. Bueno, pues ellos tienen 4 centrales eléctricas de ciclo combinado. Entonces uno dice, oye, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Ahí mismo aparece Savi Energy, que aparecía con bandera de mexicana y que la vendieron a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el esquema para estas pseudoempresas mexicanas, fachada, en realidad consiste en cabildear, en obtener contratos, no tienen la capacidad técnica de llevarlos a cabo, no invierten en ciencia y tecnología, no invierten en paneles fotovoltaicos propios, no invierten en aerogeneradores propios, y entonces, pasado un tiempo, entregan esas plantas de esas empresas fachadas a sus verdaderos dueños, que desde el principio eran los dueños. Y así Savi terminó en manos de una empresa norteamericana porque simplemente la vendieron. Así de sencillo. Entonces, ese es ¿cómo se llama? El esquema que hacen para que estas empresas aparentemente mexicanas, en realidad, como comentaste al inicio, pues están sirviendo intereses extranjeros. Y si tú sirves a intereses extranjeros, eres traidor a la patria.
Aquí en China y en Estados Unidos y en Alemania, el que sirve intereses extranjeros es traidor a la patria. Muy bien. Y